Para este punto, la mayoría de personas han leído o han oído hablar de Jinx, un manga muy popular que ha sido blanco de críticas y elogios tanto por lectores frecuentes de manhwas BL como otros que han empezado su lectura debido a este. Jinx genera múltiples opiniones, todas distintas, pero algunas de ellas están dirigidas con odio hacia Jaekyun, el segundo protagonista del manga. Se lo conoce como Jay con caballo, Jay, JK y otros. No importa cómo se le llame, sino los sentimientos que evoca a sus lectores, lo que nos hace sentir cuando leemos. Está claro que este personaje dividió al fandom, creando, entre otras, dos secciones predominantes: aquellos que lo aman y defienden incondicionalmente, y aquellos que lo odian a muerte por todo lo que ha hecho a lo largo de la historia. Y para ser honesta, no los culpo. La verdadera pregunta aquí es: ¿realmente merece tanto odio de parte de la comunidad? Para empezar, hablemos de la trama de Jinx hasta el momento. Esta nos habla sobre Kim Dan, un fisioterapeuta pobre y rechazado de los hospitales en los que trabajaba debido al acoso, que en su búsqueda de un empleo estable que le ayude a pagar las facturas del hospital de su abuela enferma, decide involucrarse sexualmente a cambio de grandes sumas de dinero con un luchador de renombre que nunca ha perdido una pelea, Jaekyun el emperador, quien dice poseer una maldición, superstición o jinx que lo obliga a tener relaciones sexuales con hombres antes de cada uno de sus combates. Y Dan es perfecto para ser tanto su fisioterapeuta personal como el objeto que usa para aliviar su jinx. Mientras la trama del manga avanza, podemos ver un poco más sobre el estado mental de Dan, que es muy malo, por cierto, así como su visión de sí mismo, que pronto se amolda a lo que Jaekyun espera de él: ser simplemente un objeto de servicio desechable, una especie de prostituta bien remunerada que debe darle lo que quiere, cuando quiere y sin objeciones, mostrando un enfoque terrible, crudo y doloroso que podemos ver desde el capítulo 1. Cabe destacar que desde el principio y casi en todas las ocasiones en las que ambos tienen sexo, Dan no proporciona su consentimiento, convirtiéndolo así en un acoso. Mis intenciones no son justificar las acciones de José Javier, aunque claro que espero que cambie y se redima como muchos. Me atrevo a decir que es un personaje muy bien construido pese al poco contexto que nos dan sobre su vida o de sus pensamientos. Simplemente busco entender si efectivamente Jaekyun es tan malo como el fandom lo pinta. El tiempo pasa y Dan comienza a vivir con Jaekyun, encargándose de manejar de cierta forma su vida, a lo que su contrario empieza a mostrarle un lado de sí mismo que probablemente nadie conozca. O más bien, establece a Dan como su juguete favorito, si lo ponemos de otra forma. No solo lo defiende de unos matones y paga sus deudas, sino que también ayuda a la abuela de Dan con sus tratamientos, a pesar de que no lo hace con las mejores intenciones o motivación. Todo lo contrario. Le dice que hizo una especie de transferencia de sus deudas y ahora Dan tendrá que pagarle todas ellas a Jaekyun. Ya se imaginarán cómo. Pues él no ve a las personas como personas, sino como objetos que puede comprar, usar y desechar a voluntad. Y este será un punto clave en su desarrollo. A mi parecer, esto hace que Dan se vea mucho más atado a Jaekyun, que sea más manipulable y que no pueda huir dado el caso de que deba hacerlo. La comodidad y el dinero que se le proporciona va siempre acompañado de un servicio o trabajo, y a Dan no le queda más que acoplarse a las maneras de Jaekyun, ya que en un inicio teme por su integridad física, después de ver cómo Jay trataba a una de sus anteriores parejas. Pero estos actos de supuesta amabilidad que Dan nunca había recibido en su vida hacen que poco a poco desarrolle sentimientos de admiración, gratitud y posteriormente se enamore de Jaekyun. Y esto resulta profundamente triste, dado que Dan no ha conocido nada sobre el amor. Es más, ni siquiera había tenido un solo amigo en su vida, por lo que desarrolla esta clase de sentimientos por alguien que apenas lo trata como un ser humano y que a pesar del maltrato que recibe, aún considera valioso y agradece hasta lo mínimo. Y a ver, no hay que ponernos técnicos,
Jae-kyung le ha salvado la vida varias veces a Dan, así que es entendible que Dan considere al luchador como un hombre bueno hasta cierto punto. Aún así, el día de hoy no profundizaré en Dan como personaje, pues me extendería demasiado y ya habrá otra ocasión para hablar más a detalle sobre él, porque créanme, tengo mucho que decir también. Dan, en el cumpleaños de Jae-kyung, decide declararse con un regalo por el que se esforzó por conseguir, pero al final no confiesa lo que siente debido al rechazo que experimenta por parte del hombre, que le dice con palabras muy crueles que él está ahí solo para hacer su trabajo. A partir de allí podemos decir que comienza un declive en la vida de Jae-kyung. Es saboteado en un combate muy importante y la primera persona en la que desconfía es Dan, gritándole e hiriéndole emocionalmente más de lo que ya lo ha hecho a lo largo de la historia. Además de perder su pelea, ve como Dan decide por fin irse con su abuela, desapareciendo por completo del entorno que conocía y concluyendo así la primera temporada. Antes de continuar a la segunda temporada de Jinx, me gustaría hablar un poco sobre mis opiniones de Jae-kyung hasta ese momento. Por supuesto, estaba del lado de muchas personas que lo repudian por sus hechos. Un abuso no es nada que pueda ser justificado, tenga una razón detrás o no. Jae-kyung es un hombre violento, agresivo y abusador, un manipulador implacable que usa todo lo que Dan tiene y no tiene para hacerlo dependiente de sí. Muestra celos que no debería por alguien inmensamente vulnerable, lo convierte en una víctima de abuso sin saber cuánto ha sufrido ya. No muestra señales de que le importe genuinamente, sino que le ayuda para su propio beneficio. Todo lo que Dan hace de alguna manera lo afecta, y Jae controla las variables para que las cosas le resulten más fácil y convenientes en el momento de acostarse con él, aislándolo, encerrándolo en una jaula de oro que condiciona más la situación de Dan. Como él no puede salir de la relación abusiva, Jae-kyung encuentra en él un objeto estable, mostrando que es, en pocas palabras, un egoísta y un arrogante con falta de empatía. Y creo que varias personas estarán de acuerdo con mis palabras en este momento, pero comenzarán a discrepar una vez vayamos a la segunda temporada. El segundo acto de Jinx comienza con José Javier solo en su departamento, con una fractura en el hombro a causa de la pelea, suspendido y con atisbos de un cambio que aún no comenzará a hacer efecto. Dan le deja una carta diciéndole que se va a ir, que pagará por su deuda de a poco con el dinero que gane, y Jae-kyung espera que Dan regrese por sí solo. Cree que es imposible que alguien lo deje a él, mostrando una vez más su arrogancia, ya que no siente que haya alguien que se atreva a alejarse, porque sabe que con su dinero puede mover al mundo, puede hacer que las personas se queden o se vayan. O al menos así es como piensa, pero pronto cae de su propio pedestal al ver que Dan no vuelve. Jae-kyung empieza a desesperarse, buscándolo en cada lugar que conoce como loco, volviéndose más inestable y mostrando con ira este hecho, pues al parecer la única emoción que este hombre es capaz de comprender o procesar es la ira. ¿Pero es esta la única emoción que posee? En realidad no. La palabra desesperado no viene solo por el hecho de que necesita tener control sobre sí mismo y sobre los demás, sino que va mucho más allá. Podemos darnos cuenta de que Jae-kyung siente, pero no es capaz de entender qué es lo que siente exactamente. Lo que probablemente sí podamos ver, más allá de su gran irritación ante las cosas que no entiende, es el miedo al abandono. No es algo que se vea a simple vista, pero sus acciones lo demuestran una y otra vez, no dejando paso a las dudas. Al perder el único vínculo real que desarrolló durante toda la historia, Jae-kyung experimenta un miedo que se escuda con una fachada de ira, mostrando que el enojo es la única manera que tiene de ventilar sus sentimientos. No parece haber sido enseñado a expresar o entender lo que piensa y siente, por lo que muchas veces a lo largo de esta segunda temporada lo vemos de pie frente a sus propios sentimientos, sin saber qué son. Jae-kyung decide ir a buscar a Dan, dándose cuenta finalmente de que siente algo, pero no sabe qué,
y admite que necesita hablar con él para llegar a comprender sus sentimientos y ponerles un fin, esperando volver a la vida que siempre tenía, a su vida como campeón, con todo lo que esto implica, sin siquiera pensar en la soledad que ese estilo de vida le ha causado, y al que, sin darse cuenta, tiene miedo de regresar una vez que pudo conocer, aunque poco, la calidez de un ser humano. Hablar con Dan le parece muy fácil, pero en realidad no lo es una vez están cara a cara. La mezcla de emociones que no puede entender se transforman en algo nuevo, una especie de obsesión sin un verdadero motivo para él, excusándose con su superstición y con el dinero para tener una razón real, aunque no sea su verdadero motor de acción. Solo busca quedarse con Dan en el lugar en que lo encuentra y llevárselo de regreso a Seúl, pero es incapaz de verbalizar algo que no comprende, haciendo mucho más difícil la comunicación entre los dos. Con esto podemos darnos cuenta de que la única forma que tiene de hacer que la gente se quede es pagando por un mínimo de afecto, cosa que intenta volver a hacer con Dan, recordándole el hecho de que necesita el dinero, y él, decepcionado de todo, cansado de esperar algo de Jaekyun, acepta volver a tener sexo con él, aunque ahora le deja muy claro que lo hace como un trabajo. Además de encontrar una pseudo conexión con la abuela, pues Jaekyun parece querer acercarse a ella para convencer a Dan de volver y aprender sobre el pasado y condición de Dan. Nuestro caballo hace varias cosas que nunca había hecho y que admite, y otras que no acepta, como lo son los celos casi enfermizos que lo llevaron a hacer otro tipo de cosas que también resultan bastante horribles, o algo imposible para él anteriormente, tomarse descansos, o buscar y aferrarse tanto a una persona incluso sin saberlo, aparte de ayudarla con sus propios problemas. Aunque esto no es nuevo para él, ya que al principio hizo algo parecido con Dan, su motivación cambia ligeramente y por ende también la manera en la que hace las cosas, aunque con una pésima actitud y recalcando que no lo hace por Dan, al típico estilo tsundere, empieza a aprender a cuidar de alguien. Es más, se encarga de aclarar que de haber sido alguien más, probablemente ya hubiera golpeado o sacado de su vida a Dan para que éste no siguiera interfiriendo con su normalidad, lo que lo lleva a hacerse un par de preguntas al respecto. ¿Por qué se porta así con Dan? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué no puede encontrar un reemplazo para él como se planteó al principio? Claro, esto es algo que aún es muy pronto para responder en esta etapa del manga, pero considerando lo que vimos anteriormente, tiene que ver con su orgullo, su miedo al abandono y con el montón de sentimientos que, llegados al momento, probablemente veamos desbordándose, rompiendo la barrera que su orgullo impide que salgan a la superficie. En los últimos capítulos emitidos hasta ahora, vemos algo que puede convertirse en un punto de inflexión para la trama de Jinx. Más específicamente en el capítulo 69, cuando Jaekyun piensa que Dan está muerto, o al menos en peligro. Su desesperación llega a la cúspide, haciendo todo lo posible por encontrarlo, claramente cegado por sus emociones e ignorando su entorno, centrado únicamente en volver a ver a Dan. Cuando descubre que él está bien, su primera reacción es abrazarlo con todas sus fuerzas. Y estos paneles nos retratan magníficamente las emociones de Jaekyun. El miedo, el pánico, la desesperación y el alivio que lo lleva a actuar. No nos muestran su línea de pensamiento, solo sus acciones, haciéndonos entender que probablemente haya actuado antes de que pudiera procesarlo. Ahora bien, ¿qué nos dice Jaekyun con estas acciones? Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto a lo largo de la trama, más que solo un abusador, podemos ver a Jaekyun como un personaje muy humano. Comete errores y unos bastante detestables, pero algunos de ellos los hace desde el desconocimiento, mientras que otros los comete deliberadamente por simple diversión o para establecer un dominio sobre los demás, siempre buscando sentirse superior, buscando una especie de validación, que le digan que él es mejor que nadie, y tal vez, en el fondo, espera demostrarle a alguien o a sí mismo que él es verdaderamente el mejor, que puede tomar el control.
Jae-kyun demuestra comportamientos que nos dejan ver grietas de lo que en verdad es. Un hombre con sentimientos complejos, pero también con un profundo miedo a estar solo e incapaz de conectar con el resto. Un hombre que controla antes de ser controlado, porque ataca como medio de defensa, lo que nos indica que quizás, en el entorno en el que estuvo, no se le permitía ser débil. Para él, ser débil es peligroso. Mostrarse como es significa exponer sus vulnerabilidades ante el resto, permitirles dañarlo. Su agresividad absoluta no es solo demostrar su dominio como el emperador tanto del combate como de su vida, sino como su medio de defensa automática contra un mundo que lo lastimó. Algo que vemos cuando se nos da un mínimo indicio sobre su pasado, explicando que él, cuando deja de ser un campeón, se pierde completamente, considerándose no mejor que la basura. Y a veces estoy de acuerdo con eso. Esta es la razón por la que busca el contacto humano que necesita para llenar ese vacío emocional, pero que tampoco sabe cómo pedirlo, llevándolo a conectar de manera sexual con las personas en lugar de emocionalmente, porque esto implicaría ser vulnerable. Significa dejar que la otra persona entre a su vida, a su mundo interno, y toque partes profundas de él que tal vez podrían delatar cosas que no quiere que los demás sepan. Y como alguien orgulloso y controlador, le es difícil aceptar esto, llevándolo a cerrar las puertas de su corazón ante cualquier amenaza externa. Y es por esto que a lo largo de la segunda temporada lo vemos también intentando avanzar y entender sus sentimientos. Lo vemos preocupándose verdaderamente por Dan y su estado, aunque es como si lo viéramos dar un paso al frente y 3 hacia atrás cada vez. ¿Por qué pasa esto? Porque Jae-kyun no puede conectar con otros como personas, simplemente puede hacerlo cuando los ve como objetos, porque conectar implica abrirse, y abrirse implica riesgo para él. Cada vez que hay algo que lo haga ver un poco más débil ante los demás, su reacción automáticamente es ponerse a la defensiva, es intentar escudarse con palabras hirientes o decirle a Dan que él tampoco quiere hacer nada de lo que hace. Y sin embargo, sigue allí, lo que lo hace preguntarse si está bien continuar como hasta ese momento. Su reacción desesperada ante la ausencia de Dan quizás parezca desmedida, pero en realidad nos muestra que por debajo de toda la indiferencia que Jae-kyun muestra, hay un hombre aterrorizado de perder a la única persona que no lo ve a través de un lente de idealización, que no piensa de él como un luchador invencible ni como el emperador, sino que lo ve como un ser humano, que lo trata con amabilidad a pesar de todo el daño que le ha causado y que por sobre todas las cosas es consciente de que hay algo más detrás de Jae-kyun. Sea por las razones que fueran, él desarrolla una especie de apego hacia Dan, y le es difícil explicar por qué se siente tan atraído hacia él desde el principio, y por qué actúa tan extraño cuando está a su alrededor. Cuando Dan llega a su vida, Jae-kyun pierde el control, llevándola a caer en un abismo del que ni siquiera es consciente. Sabiendo todo esto de Jae-kyun, ¿por qué se lo odia tanto? Creo que es tiempo de que hablemos del elefante en la habitación. La constante comparación de Jae-kyun con otros personajes de distintos manhwas, en donde se glorifican los demás a pesar de sus acciones y se trata por los suelos al personaje de Jinx. ¿Se hace con justicia? ¿Hay algún motivo para hacerlo? Quisiera tratar un caso en específico que engloba todo lo que busco explicar. Rosas y champaña. Un manga que trata temas como el abuso y la obsesión, y con fandoms que a veces se condensan en uno solo. Porque odiamos a Jae-kyun pero amamos a Caesar. En simples palabras, la narrativa hace el trabajo. En Rosas y Champaña vemos a Caesar como un personaje idealizado, fuerte y dominante, al igual que Jae-kyun, pero tanto su pasado trágico como la motivación principal de sus malas acciones, que es el amor, hacen que todo lo que sucede sea muchísimo más fácil de asimilar, de idealizar y hasta de romantizar. No es sorpresa que muchos fans de estos manhwas presenten patrones hacia este tipo de personajes,
poniéndolos en un pedestal y defendiéndolos a capa y espada, llegando al punto de justificarlos y blanquear sus acciones. Pues es más fácil conectar con un personaje emocionalmente roto que actúa por una obsesión, pero también por amor, que con uno que desde el principio muestra un comportamiento brutal y desalmado para con su víctima. Porque en cierto modo, tanto Dan como Lee-won son víctimas, solo que a uno se lo pone en una situación mucho más fantasiosa y se ve con un lente rosa que hace que cada escena parezca dulce y romántica, además de que hay tiempo para la redención. Y el otro, en cambio, se lo pone en un mundo realista y crudo, lo que hace que el peso del odio de la gente caiga completamente sobre Jae-kyun. Es como si a una misma imagen le pusiéramos dos filtros distintos. En una se verá mucho más iluminado y bonito, mientras que en la otra se verá opaco y apagado. Esto es lo que sucede con Jinx y Rosas y Champaña. Tanto la narración como el fandom romantizan situaciones y satanizan las contrarias, ignorando por completo que Jae-kyun y Caesar no son personajes tan distintos como lo aparecieran en primera instancia, que ambos son manipuladores, obsesivos y controladores, pero la diferencia está en que a Caesar desde el principio se lo muestra como un personaje humano, se empatiza mucho más rápido con él y su pasado, con él como ser humano, y muchas veces se justifica sus acciones por esto mismo, además de que, nuevamente, él se redime con el tiempo. En cambio, Jae-kyun tiene una parte mucho menos indulgente del fandom. Y genuinamente lo siento si mi voz suena rara en este momento. Esto es algo que no estaba en el guión, pero me gustaría añadirlo también. Mi problema no es con las obras en sí, ni con sus autores, sino más bien con su fandom. Defienden a un personaje o a ciertos personajes por hacer las mismas acciones que hace el otro, en este caso Jae-kyun, incluso sin conocer su pasado. Lo ponen en el mismo nivel que criminales literales, y eso muestra que el fandom tiene una doble moral bastante irritante, por así decirlo. Y ahora los dejo con el yo del pasado. No se nos muestra nada sobre sus emociones hasta muy entrada la historia, en donde recién podemos entender, y muy escasamente, cómo se siente. No hay un pasado explícito al que asirse, no hay una manera de justificar sus malas acciones porque simplemente no se lo ve como un romántico absoluto que daría lo que fuera porque su amor se quedara con él. Y esto es lo que me frustra tanto con respecto a estos fandoms. No le hacen justicia al buen personaje que es Jae-kyun, no se dan cuenta de lo tridimensional y humano que llega a ser, mientras que a Caesar lo ven como si fuera el estándar, cuando en la vida real nadie quisiera tener a ninguno de los dos como pareja. Pero ese no es el punto. Lo que más me molesta es que intenten llegar con narrativas que justifican lo que hizo Caesar, las blanquean o las minimizan, centrándose solo en un ahora lo trata mejor, algo que es cierto. No obstante, a su vez siguen diciendo que Jae-kyun no merece ni siquiera la oportunidad de una redención cuando su historia apenas va por la mitad. No sé si a ustedes se les haga justo, pero a mí no. Aunque las acciones de cada uno nunca van a ser lo mismo ni están en ningún punto de comparación, y menos si hablamos de otros personajes de este tipo que de igual manera se glorifican y adoran para luego poner de alfombra a Jae-kyun. Tampoco puedo decir que esto se hace con verdadera justicia. Es cierto, Jae-kyun ha hecho cosas atroces por puro entretenimiento. Ha tratado a Dan apenas mejor que un perro y, repito, no intento justificarlo. Pero también estoy harta de escuchar a la gente quejándose y diciendo sus problemas con Jinx y sobre todo con Jae-kyun sin dar paso a la reflexión. Quizá lo esté sobreanalizando, por supuesto, pero si nos ponemos a pensar, de Jae-kyun no sabemos nada más de lo que se nos muestra en la historia. No hay casi nada de información de su pasado, sin importar cuántas veces hayamos esperado, aunque sea un poco de su historia. No hay más que una cruda realidad que nos enseña que un personaje tiene mucho más a ofrecer de lo que se supone, si tan solo se le diera la oportunidad. La próxima vez que deseen odiarlo, recuerden que el manga aún no concluye.
Denle tiempo a la autora para desarrollar este personaje que desborda a humanidad por todos lados. Denle tiempo para entender, tiempo para mejorar, tiempo para redimirse. Los comportamientos actuales de Jae-kyung nos dejan ver que está aprendiendo. Así sea, como ya lo dijimos, un paso adelante y 3 hacia atrás. Incluso en los momentos de ternura es brusco. No sabe cómo cuidar de los demás porque siempre se ha centrado en sí mismo y en el combate. Pero ahora podemos ver que es un hombre que no sabe cómo expresar sus emociones, porque aprendió que la ira protege, el control asegura y el afecto solo debilita. Pero que dentro de todo el caos, dentro de todo lo que intenta ocultar, hay alguien que necesita conectar con los demás. Hay alguien intentando entender, aunque torpemente, qué significa sentir. Finalmente quiero hablar de algo que cambió completamente mi perspectiva, porque sí, yo también lo odiaba a morir, aunque no lo parezca, y aunque parezca que lo estoy defendiendo. Al principio de mi lectura realmente creía que Jae-kyung era un personaje absurdo y carente de humanidad, que no habría manera de que cambie, y debo admitir que en mi relectura para hacer este video me cuestioné si quizás estoy blanqueando sus acciones, si quizás soy yo la que lo está viendo con un lente de idealización, el mismo del que tanto hablé. Sin embargo, en algún momento leí un fanfic, por más estúpido que suene, que cambió por completo mi visión acerca del personaje. The Darkness Between You and Me es un fanfic que habla sobre lo que hubiera pasado si Dan se hubiera enterado de lo que hizo Jae-kyung frente a Hee-sung. Ya sabrán a lo que me refiero. En el relato, Dan huye y 3 años después, Jae-kyung aún intenta comprender qué es lo que lo ata tanto a Dan. Si quieren leerlo, está en AO3, la verdad es muy recomendable, dejaré el respectivo enlace abajo. Pero no quiero hablar específicamente de su trama, sino en lo que cambió en mí, en cómo hizo que viera la narración de Jinx con un poco más de profundidad. El fanfic, tal como la historia original, nos muestra perspectivas muy realistas sobre cada personaje, especialmente en Dan y en Jae-kyung. Explora sus sentimientos más allá de la ira, llevándolo a comprender lo que realmente significa cada una de sus acciones, sin usar ningún pasado para explicarlo. Después de leer este fanfic y volver a la historia original, me cuestioné mi percepción anterior y llegué a entender que, si bien las acciones de Jae-kyung son reprochables, inhumanas, asquerosas y absurdas, que no hay ninguna manera de justificarlo, porque, carajo, ¿quién no lo odiaría? Pero que a pesar de esto hay una increíble complejidad emocional que merece ser explorada y que la podemos ver en el manga. Una evolución que va mucho más allá de un karma, aunque no me quejaría de verlo pagar por sus acciones. Va más allá de hacerlo sufrir irracionalmente para darse cuenta de sus sentimientos, sino que a mi perspectiva y hasta lo que he podido ver alrededor del manga y su trama en general, hay un enfoque más realista, haciendo que Jae-kyung se dé cuenta de las cosas sin necesidad de un drama absoluto, sino con cosas pequeñas, momentos que hacen más genuina la historia, más real, más humana. A veces, para entender un personaje debemos verlo desde otras perspectivas, y eso es precisamente lo que quiero hacer con este video. Después de tanto análisis, la respuesta a la pregunta inicial está más que clara. Jae-kyung no merece tanto odio. Claro que podemos tirarle hate porque, honestamente, la palabra idiota le queda corta. Pero, sobre todo, un personaje tan humano como él merece exploración y entendimiento. Y cuando hice esto, nació un enfoque completamente distinto hacia él como individuo. Sin embargo, tal vez la pregunta no sea si merece odio o no, sino si estamos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. No estoy diciendo que hay que amar a Jae-kyung, para nada. Solo que si van a odiarlo, odienlo desde el conocimiento, después de haber entendido más a profundidad a este personaje. O no, si quieren amarlo sin razón, háganlo. Si quieren odiarlo también. No tengo decisión sobre eso. Pero en fin, esta es únicamente mi opinión. Me gustaría leer las suyas, así que siéntanse libres de comentar y debatir siempre que sea con respeto. Por último, solo quiero decir que este video ensayo se lo debo a una amiga mía con la que suelo debatir al respecto y la que me motivó a hacer el video en primer lugar. Si ves esto, te quiero mucho. Y algo más que una vez más no estaba dentro del guión es que este video me tomó especialmente un largo tiempo de hacer.
Y sí, dije que quería hablar de Dan y es un guión que tengo en proceso también. Pero en caso de que pudiera llegar a hacerlo, no esperen mucho de mí. Es muy agotador y estresante. Pero disfruté mucho, así que quizá haga pronto un video al respecto. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya gustado. Yo soy Danae y nos veremos en otra ocasión. Bye.